Desde que comenzó la etapa del aislamiento social obligatorio venimos hablando de los afectados por la pandemia. Y hay un sector de la sociedad que está seriamente afectado, muchos de los cuales no pueden trabajar u otros que están trabajando pero que tienen un ingreso menor. Y es la clase media. ¿Es así, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Efectivamente, quienes tienen espalda, la clase alta, por llamarlo de esta manera, utilizando un término sociológico y de ninguna manera peyorativo, tienen espalda para bancarse toda esta situación, y la clase baja, por lo menos, ni del Estado. El problema está en la clase media, que ha visto frenada absolutamente todas sus actividades y ha tenido un descenso importante en su nivel de vida, que ya existe una nueva definición de esta clase media que cada vez está más abajo. Vemos el informe. Se los conoce como los pobres COVID. Son personas que hasta hace poco podían pagar alquiler, impuestos y pensar en vacaciones, y hoy se acercan a municipalidades, comedores y merenderos a pedir comida con vergüenza. Jamás dependieron de un plan social, no saben cómo tramitarlo y tampoco imaginaron que podrían llegar a necesitarlo. Son aquellos que habitualmente representan ese ideal de la Argentina de trabajo. Gente honesta y emprendedora que paga impuestos y colabora para que se pueda sostener el Estado. Algunos ya habían perdido sus trabajos antes de la cuarentena por la recesión. Y con el aislamiento preventivo obligatorio, perdieron toda posibilidad de reincorporarse a esos sectores que permanecerán cerrados tal vez hasta octubre, de acuerdo a las proyecciones del gobierno. El temor en los municipios es que si la cuarentena se extiende demasiado, estas personas que hoy no poseen ingresos y están haciendo uso de sus ahorros para amortiguar la caída, pasen a formar parte de la pobreza estructural. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina indica que con cada crisis económica, la pobreza estructural se incrementó y la pandemia agarró al país con la pobreza subiendo. 2 años consecutivos de caída en el PBI, desempleo rozando los 2 dígitos y en crisis de deuda. Rápidamente se perdieron 45.000 puestos de trabajo formal. Al mes se duplicaron y más de 300.000 personas tuvieron suspensiones o reducciones salariales. Esto les pegó debajo de la línea de flotación a miles de familias, que a la vez deben hacer frente a más de 15% de aumento de los precios de los alimentos en los primeros 4 meses del año. Se corre el riesgo de que la conjunción de crisis macroeconómica más cuarentena genere otro salto en la cantidad de personas que no se reinserten laboralmente, con el agravante de la brecha de posibilidades de inserción también para sus hijos. Para ellos, la cuarentena ya se hizo extremadamente larga, porque están totalmente parados, se están quedando sin resto, y la vuelta a la actividad no va a ser al nivel anterior, sino más abajo. Porque las empresas perdieron capital de trabajo en este periodo y los cuentapropistas perdieron clientes. El mercado inmobiliario sirve para ilustrar la gravedad de la crisis. Un relevamiento señaló a fines de abril que el 53% de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires no estaba en condiciones de pagar el próximo alquiler. No hay datos en ese sentido del conurbano, pero otro relevamiento del portal inmobiliario Zonaprop informó que el 12,2% de los encuestados necesita mudarse a una propiedad más económica porque no puede seguir pagando el alquiler. El empobrecimiento no es solo de los adultos, que se quedan sin acceso al mercado laboral, sino de sus hijos, porque se profundizan violentamente las brechas de oportunidades con los hogares de clase media, en un proceso de mayor trabajo infantil intensivo dentro de los hogares de estos sectores. Bueno, y agregamos el dato de lo que vienen planteando las propias autoridades municipales. En Bahía Blanca, mucha gente que hasta la pandemia no se acercaba a los merenderos y a los comedores escolares, ahora está también yendo a pedir comida porque no le alcanza para el día a día, ¿no? Sí, efectivamente, Marcos, y a medida que vamos viendo cómo se va desarrollando el tema del alargamiento de este aislamiento, de esta cuarentena, entre comillas, vemos cómo se va logrando la afectación a otras actividades. Fíjate lo que ha pasado con Aerolíneas Argentinas, que ha cesado la actividad casi absolutamente y ha puesto de licencia, esperemos que sea de licencia solamente, al 85% de su personal, lo cual esto incrementa la posibilidad de que la gente tenga que vivir con lo poco que puede llegar a tener ahorrado, si lo tiene. La verdad que es otra cuestión más que afecta a otro sector de la población que se ve afectado. Creo que en este sentido estamos todos afectados en mayor o menor medida, pero a algunos se les complica mucho más en el día a día. Sí, efectivamente, Marcos. Bueno, esperemos que la situación
vaya dándose vuelta paulatinamente. Todo el mundo tiene esa esperanza, lo único que vemos que el tiempo nos está corriendo y de manera realmente acelerada. Un abrazo, Miguel, hasta luego.